Y a propósito del trino del presidente Gustavo Petro, que dice que con todo este escándalo de la salida del director de planeación, lo que buscaban ciertos medios, dice él, es tapar su nominación al premio Nobel. En realidad lo que pasó con todo esto fue que tapó más bien otro escándalo mayúsculo, que era el de la financiación de la campaña del presidente Gustavo Petro, que empezamos la semana, pero con ese tema a tope. Al rojo. Incluso, Luzma, un tema relacionado con su hijo Nicolás Petro. Esta semana también la Fiscalía le imputó nuevos delitos, otros 4 delitos a Nicolás Petro en todo este tema que tiene que ver con la financiación de la campaña, claro. Porque en el fondo lo que hemos visto desde cuando surgió, yo creo que no llevaba 6 meses Gustavo Petro, cuando aparecieron, o 5 meses cuando aparecieron las primeras denuncias de posibles irregularidades en la financiación de su campaña, cuando empezaron a salir todos estos globos, todas estas cortinas de humo, y entonces por eso estamos siempre como en un movimiento de temas, pero la de esta semana sí fue más grave, Isolda, ¿no? Porque a las que ya conocíamos, a varias financiaciones aparentemente ilegales, que ya se conocían, lo de los testigos electorales, lo de Armando Benedetti, lo de Nicolás Petro, se le sumó. En realidad, Luzma, estalló el escándalo de FECODE, que ya se había de alguna manera mencionado, y es que 500 millones de pesos puso FECODE a la campaña presidencial de Gustavo Petro. El asunto es que esto se trianguló a través del partido Colombia Humana, que es el partido también del presidente, y ahí trataron de disfrazar la cosa, de opacarla, pero finalmente esos recursos tampoco aparecieron en las cuentas de la campaña presidencial. Es como si hubieran entrado y nadie los hubiera reportado, y eso es un delito muy grave. Y el asunto es que el diario El Tiempo publicó el fin de semana pasado que encontraron un acta de notaría en Bogotá donde el Comité Ejecutivo de FECODE se había reunido el 3 de mayo de 2022 y había aprobado ese aporte económico. Claro, porque en un principio el Pacto Histórico negó esa entrada de esos 500 millones, pero ya hay un soporte que demuestra que y una propia denuncia de quien en ese momento era el tesorero de FECODE, que es Nelson Alarcón, que él había reconocido públicamente en entrevistas a medios de comunicación que él personalmente se había reunido con Ricardo Roa, el entonces gerente de la campaña de Petro, para acordar el desembolso de estos recursos y el trámite de estas financiaciones. Ha habido varios intentos de desviar el tema. ¿Qué es lo grave? No es que FECODE le haya dado plata a la campaña, lo grave es que como no aparece registrada, si se registrara, se pasarían los topes legales de financiación. Pero Luzma, tampoco puede por el tema de legal, o sea, FECODE tampoco puede patrocinar campañas. Pero bueno, vamos por partes. Ahí han tratado de desviar la información, la denuncia, por supuesto los seguidores de Gustavo Petro han tratado de... Primero dicen que es porque FECODE y entonces que es un sindicato y que entonces cómo así que un sindicato no puede. El problema puede que no sea FECODE. El problema es que son 500 millones de pesos que si se suman a los gastos de campaña del presidente Gustavo Petro, se superarían los topes legales. Eso es un delito electoral. Y eso ya es un delito electoral. Y eso directamente fregaría a Ricardo Roa, que es hoy el presidente de Ecopetrol, porque él era el gerente de campaña, tendría que responder legalmente por eso. Luzma, y también a eso se sumó que esta semana el CNE, que a propósito de esos recursos que no fueron reportados en la campaña, el uso de un avión lo está estudiando el CNE porque esos transporte en esa aeronave no se contabilizó, o sea que también estaríamos hablando de otros recursos que no ingresaron a la campaña y que violarían esos topes, precisamente. En segundo lugar, la intención de desviar, que no fue para la campaña, sino que fue una donación a Colombia Humana, se desmiente con lo que usted comentó, que no solamente, y con lo del acta, no solo lo del acta, sino los testimonios que dicen que finalmente que la plata era para la campaña. Yo me acuerdo que cuando aquí hubo la campaña de revocatoria de Daniel Quintero, tenían hasta que justificar el mantel de una mesa en la cual pusieron las firmas, entonces cada plata que... Y por eso se cayó la revocatoria. Y entonces dijeron que era para
el día de elecciones para pagar testigos. Decía hoy, el hoy superintendente de servicios era el presidente de la Colombia Humana y decía, no, es que eso era para el último día de elecciones, era para el día de las elecciones, ese es un día que vale la campaña, es decir, no se puede utilizar plata distinta. Entonces, o sea, está contada dentro de los mismos gastos. Es el asunto, y yo creo que por eso ha reaccionado de manera tan fuerte la presidencia y todas sus bodegas y todos sus seguidores, es porque de verdad ahí ya hay una prueba muy contundente que haría incurrir en ilegalidad a todos ellos, porque de los otros que estamos hablando, una es el tema de Nicolás Petro, y Nicolás Petro se está un poco devolviendo en sus versiones. Pues y Daisuris ya dijo que ella fue la que quedó con la plata. Sí, Daisuris, entonces todo eso ya lo están manejando, lo están arreglando. Armando Benedetti también está ahí muy tranquilito, muy calladito, creo que tiene pues alguna participación, le han dado participación en el gobierno para que no siga armando escándalos. Y la tercera es la investigación que hizo la silla vacía sobre los testigos electorales, que se demostró que se pagaban 60.000 pesos. A 83.000 testigos electorales. A 83.000 testigos, y eso no aparece registrado en las cuentas, pero por ahí también podrían investigar. Y en pero último lugar, por eso lo de FECODE es tan importante, y por eso han hecho no sería raro que la salida del DNP y también la crisis ministerial que querían provocar tuviera que ver con la posibilidad de tapar de nuevo, una vez más, el escándalo de la financiación ilegal de la campaña de Gustavo Petro. Y es que de la plata en la campaña se ha hablado desde la campaña misma, cuando se dijo que los capos habían aportado plata desde las cárceles a la campaña del pacto histórico, y esa plata tampoco se ve, obviamente, y se hablaba de mucha plata en efectivo, así que siempre ha habido ruido, y esto último que vos decís de FECODE. Así las cosas, así como a Ernesto Samper lo persiguió la financiación de los narcotraficantes a su campaña hasta el último día de su gobierno, es posible que a Gustavo Petro también lo persiga este lío hasta ese momento, y vamos a estar yendo y viniendo sobre el tema.